Hoy tenemos en la asignatura de Liderazgo y Desarrollo de Equipos la suerte de contar con Elena Unzueta. Elena Unzueta es la directora general de Kontsumobide, a la que solo podemos agradecer efusivamente el que haya prestado su tiempo y sus conocimientos a dar a nuestros alumnos algo de su experiencia. Gracias, Elena, por estar en la Deusto Business School y por compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a vosotros. Aprovechando que estás aquí, querríamos preguntarte algunas cosas, y la primera de ellas es cómo estás viendo que evoluciona el comportamiento del consumidor respecto a las reclamaciones. ¿Notas que el consumidor cada vez es más atrevido y reclama más cosas? ¿O seguimos teniendo esta conducta conformista que había antes, que yo creo que es un poco egoísta, de aunque a mí me he ido mal con un producto o con un servicio, no reclamo para no dar la cara y el que venga detrás carree? ¿Cómo ves tú la evolución del comportamiento, o sea, del comportamiento del ciudadano vasco en este tema? Yo creo que sí que ha habido una evolución, y la evolución va en el sentido de que cada vez las personas son más conscientes de los derechos que tienen y por tanto sí que ejercitan su derecho y la posibilidad de presentar una reclamación y que se vaya a realizar todo el trámite oportuno para ello. Hoy creo que además que se hace porque se lleva 30 años en la administración trabajando en materia de consumo y precisamente se invierte mucho tiempo y mucho dinero de los profesionales tanto en información como en formación. No en vano son cerca de 30.000 las personas que pasan por los centros de formación de Kontsumobide anualmente. Se trabaja con muchísimos centros escolares de primaria y de secundaria porque nuestros niños y nuestras niñas, aunque directamente no tengan la capacidad adquisitiva, son consumidores, y esos conocimientos son cuestiones que se van interiorizando en el día a día de las personas, y se asume que ante cualquier conflicto se asocia con el recordatorio de la información o la de la formación de Kontsumobide y se acude tanto a los centros de Kontsumobide como a las oficinas municipales de información a efectuar reclamación. Y espero que en los próximos años, sobre todo sí que en ciertos momentos hemos detectado desde lo que puede ser Kontsumobide que los derechos hemos considerado ciertas personas ciudadanas que tenemos todavía más de los que tenemos, y las pretensiones pueden ser sí que mayores. Por eso la insistencia o la incidencia especial que estamos realizando en los últimos tiempos es trasladar las realidades, o sea, lo que es la realidad de tus derechos y de las posibilidades que te ofrece cualquier sistema de reclamación, de mediación o de arbitraje. O sea, lo que estás queriendo decirnos es que habéis encontrado que hay personas que creen que tienen más derechos de los que realmente tienen. Efectivamente. Qué curioso, porque yo pensaba que era al revés. Y hemos empezado este vídeo así, de forma abrupta, sin haber explicado a nadie qué es Kontsumobide. Hemos dado por supuesto que la gente lo conoce, pero a lo mejor deberíamos dedicar una palabra o unas palabras a decir qué podemos esperar como consumidores de un Instituto Vasco de Consumo como Kontsumobide. Pues Kontsumobide es un organismo autónomo dependiente del Departamento de Salud de Gobierno vasco. En sus inicios no existía, desde el año 2011 está en funcionamiento, en pleno funcionamiento, y la misión de Kontsumobide es proteger a las personas consumidoras y usuarias de Euskadi. Proteger, un término tan amplio, y que supone ofrecer en la primera instancia información y formación. Es muy importante que estemos todas las personas consumidoras, todas las personas ciudadanas bien informadas de diferentes situaciones. Pequeñas recomendaciones para realizar un consumo adecuado, un consumo responsable, no consumir compulsivamente. Una información muy importante de conocer cuáles son las normativas y cuáles son los etiquetajes y las informaciones que tiene que venir con cada uno de los productos que vayamos a adquirir. El que podamos en muchas ocasiones acudir a cursos de formación, se organizan a través de los 3 centros de formación propios de Kontsumobide en las 3 capitales, así como en los centros escolares de educación primaria y primer ciclo de educación secundaria de la Comunidad Autónoma Vasca que entra en el programa, y en centros de personas mayores que voluntariamente también se inscriben en ello. Se organizan talleres y acciones formativas muy sencillas, en ocasiones con un componente incluso lúdico, para que de una manera muy práctica nos podamos poner las personas consumidoras en situación y podamos saber, por una parte se ve cómo actúas y otra es cómo deberías actuar como un consumidor o como una consumidora responsable. Entonces, el cometido es muy amplio, y aparte de esa parte informativa y formativa está la segunda de las partes, que es ante un conflicto, porque independientemente de que estemos bien informados y bien formados, precisamente entra la coherencia de poder actuar ante un problema con una reclamación y con todo el sistema y el procedimiento. La gente puede ir allí a poner una reclamación. Sí, tenemos 3 centros con atención personalizada, tanto telefónica, online como presencial, y se atiende a todas las personas
que quieran, dentro del horario establecido, pues presentar una reclamación, una queja, una denuncia respecto a un producto o un servicio, y cualquiera de nuestros profesionales les atiende, les informa y se tramitan los expedientes. Y hay otra parte de Kontsumobide que lo que se hace es, en coordinación con otros organismos e incluso a nivel estatal y europeo, pues gestionar por una parte redes de alertas, productos que pueden resultar inseguros para la ciudadanía. En este caso lo que hacemos es actuar con el servicio de inspección, localizar los productos, inmovilizarlos, analizarlos, después pues lanzar levantar la inmovilización, o simplemente, en el caso de que efectivamente se demuestre que son inseguros, proceder a la destrucción. Y al mismo tiempo también complementamos con la realización de campañas preventivas e informativas en colaboración con las empresas. Es cierto que hay que informar y trabajar con las dos partes, con la consumidora y con la empresa. ¿Qué de cosas hacéis? Pero hoy estás aquí, Elena, no solo por tu faceta de directora general de un instituto de consumo, sino por tu faceta de directiva, de directora de una organización pública, en este caso. La asignatura en la que estamos colaborando hoy es Liderazgo y Desarrollo de Equipos. Y los alumnos te han hecho algunas preguntas respecto a qué diferencias percibes tú entre cómo dirigir equipos en la administración pública o en una empresa privada. Sí, hay diferencias. Sobre todo les comentaba a los alumnos, la mayor diferencia es que en una empresa privada, la empresa privada tiene, en cuanto a la captación del personal, a la conformación de los equipos, la libertad de hacerlo como se quiere. En el caso de la administración pública, independientemente de que no seamos dirección de gobierno, sí organismo autónomo, estamos sometidos a toda la ley básica, la ley de la administración, y por tanto, pues las personas, el equipo humano de profesionales que conforman nuestras plantillas son personas que provienen de las oposiciones y de las plazas la propias de gobierno. Entrar es distinta. Efectivamente, no es una adjudicación directa, sino que es a través de un proceso de oposición. En la administración pública, otra de las cuestiones es que, independientemente de que hoy podamos tener un equipo de 62 profesionales en Kontsumobide, se celebran concursos de traslados, de plazas vacantes, y hay movilidad interna de profesionales que en este caso de Kontsumobide pueden pasar a otras direcciones o a otros organismos, y genera una serie de movimientos que, para poder trabajar y para poder crear, generar y gestionar los equipos humanos, pues en muchas ocasiones puede provocar situaciones diferentes a la empresa privada. No diría que mejores ni peores, porque todo tiene su pro y tiene su contra, pero es cierto que la situación en ese sentido es diferente. En el resto de las situaciones, pues gestionar un equipo humano tendría que ser exactamente igual en la empresa pública y la privada, y bueno, la clave está en los pasos, en los procesos y en el contacto entre la persona que dentro de la cadena o del círculo tiene la responsabilidad, porque sus funciones se atribuyen como dirección, tiene las funciones de gestionar el equipo, pero que es una más del equipo. Somos una de las piezas que tenemos que engarzarnos con el resto de los profesionales. Cada uno tenemos unos cometidos, unas funciones, pero somos un equipo que tiene que trabajar por un proyecto para poder continuar adelante. Te han preguntado los alumnos si encuentras muy limitada tu capacidad de administrar consecuencias en la administración pública y por tanto tu capacidad de dirigir personas. Hombre, sí que es cierto que les he comentado cómo en la administración pública, y me comentaba en el caso de una persona, de un profesional que no desarrolle correctamente su trabajo, su desempeño, sus funciones, claro, señalábamos cómo en la empresa privada eso puede suponer automáticamente pues un despido, y parece que, excepto las consecuencias legales que pudiera tener, existe la posibilidad de hacerlo. En la empresa privada exactamente lo mismo, que la entrada del personal tiene unos cauces, la salida en estos casos o la tramitación de los expedientes disciplinarios también está perfectamente regulada, pero sí que yo le señalaba en ese sentido que creo que lo importante y lo que creo que se hace y que se debe hacer en la administración es, a la hora de gestionar esas situaciones de conflicto o de crisis, que no lleguemos a la fase directa, que pasemos de detectar el conflicto a establecer o a firmar el expediente disciplinario, sino a realizar una previa de sentarnos, acercarnos a esa persona. Si una persona tiene un comportamiento atípico, diferente al resto de sus compañeros, probablemente tenga un problema o una serie de problemas detrás. La cuestión de la persona que en esos momentos le puede corresponder la labor de gestionar y de coordinar o de ser responsable de esa persona tendría que ser acercarse, escuchar,
plantearle cuáles serían las soluciones que esa persona ve para poder mejorar su situación y ofrecer posibilidades para que las necesidades que tiene esa persona de encontrarse mejor para poder cambiar su conducta y ser exactamente igual que sus compañeros tienen que coincidir con las posibilidades que ofrezca, en este caso la persona responsable, para que reconduzcamos la situación sin tener que llegar a un expediente disciplinario. Y ahora tú te encuentras en la tesitura y en el reto de dirigir desde hace ya algunos meses y por lo menos en lo que queda de legislatura un potente y complejo equipo de 62 personas. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál es la clave para dirigir bien este equipo? ¿Cuál es el aspecto que consideras más importante, el más relevante, el crítico? Bien, me parece fundamental y algo que aplico en la vida privada. Además, en primer lugar, yo creo que hay que escuchar. Hay que escuchar, sobre todo porque creo que en la administración pública, quienes ocupamos los cargos directivos de responsabilidad, somos personas de libre designación y puede darte la circunstancia de que lleguemos al cargo teniendo conocimientos previos de esa materia o no teniendo conocimiento alguno. Pero lo que sí es cierto es que los cargos políticos estamos durante un tiempo, las legislaturas están limitadas y puede darse la circunstancia de que incluso no estemos la legislatura completa. Quienes sí están son los profesionales que están en el equipo, por eso me parece fundamental al llegar escuchar al equipo, escuchar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo creen que deberíamos hacerlo. Y trabajar en equipo haciendo partícipes a todas y cada una de las personas en el sentido de que todos tengan la posibilidad de participar, de aportar, de opinar, porque independientemente en el escalafón o en el puesto que se esté dentro de la administración, todas las piezas son fundamentales. Entonces, la cercanía, la escucha, el intento, que no siempre es posible, el conseguir soluciones que sean satisfactorias para todas las partes, pero yo creo que establecer esos canales de cercanía, darle la posibilidad de poder opinar, que no se piense nadie que porque alguien es el director o la directora está en la posesión de la verdad absoluta y que tiene que ser quien decida. Efectivamente, la decisión última es del director o de la directora, pero ese trabajo previo de escucha a todas las partes, no solo a los cargos técnicos directivos, sino a todos y cada una de las personas que componen la plantilla, la relación de puestos de trabajo, lo considero algo fundamental. Y para terminar, Elena, en este momento la sociedad no valora mucho la actividad de los que estáis comprometidos políticamente. Y yo sé todo lo que tú trabajas y sé todo lo que te cuesta tu trabajo. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando? Pues efectivamente yo creo que las personas con responsabilidad política somos las peores valoradas en estos momentos por la sociedad, pero una alumna me ha hecho la pregunta de si el asumir este compromiso político, que le he dicho que es un compromiso político el que yo tenía, me suponía satisfacción o me suponía pues qué situación me provocaba. Lo que sí le he dicho es, en lo personal, supone una importante pérdida de tiempo con tus hijos, de tiempo con tu pareja, de tiempo para ti, de tiempo con tus amistades, con tu familia. Económicamente puede suponer, según las situaciones, pérdidas o no. Lo que sí es cierto es que, independientemente del planteamiento que tengamos, el sueldo que se puede cobrar, si lo comparamos con todas las pérdidas, pues puede o no puede compensar, eso en función de cada una de las personas. Pero hay un componente muy importante, y es que si todas las personas dijeran que no a ocupar un cargo de responsabilidad política, nos encontraríamos ante un desgobierno. Yo lo asumo como un compromiso verdadero y sincero con lo que es mi país, con lo que son todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, y entiendo que independientemente de que las decisiones que se tomen y las resoluciones y los escritos fruto del trabajo que se haya realizado puedan llegar a satisfacer plenamente o no los deseos que tenía cada una de las personas, yo creo que hay una entrega por parte del personal, tanto directivo como técnico, en este caso lo digo de Kontsumobide, pues pleno. Pero lógicamente quien recibe una resolución con una respuesta contraria a lo que esperaba, no pensará, no está satisfecho, y lo mismo que recibimos diariamente cartas de queja, también esporádicamente se reciben cartas de agradecimiento de personas que lo valoran. Entendimiento, y algo muy importante es que lo importante en esta vida sería que todos pasáramos por todos los sitios para ponernos, porque poniéndonos en el lugar del otro podemos entenderlo muchísimo mejor. Me parece que es un fantástico mensaje para terminar, así que Elena, muchas gracias por venir a la Universidad de Deusto. Es que ricas a ti.